La semana pasada estuvimos con los versículos 1 y 2 y vimos el uno y la primera mitad del 2. Así que hoy vamos a buscar avanzar de la segunda mitad del 2 y queremos intentar llegar hasta el versículo 7. Voy a hacer aquí mi preparativo de la ayuda de paso de diapositivas. Permítanme un momentito. Ujú. Y aquí estamos, creo que ya. Muy bien. Entonces, como mencionaba en la oración, a veces se viven cosas un poco difíciles, ¿verdad? Y a manera de introducción, me vino a la mente un canto que lo quise bajar para que lo escucharan, pero ya no logré hacer la manera de bajarlo, pero tengo la letra, algunos lo conocerán, otros no, pero espero que este canto, este himno en realidad, pues pueda traernos fortaleza a nuestro corazón. Dice así, el canto dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. El coro, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Las otras dos estrofas que siguen se intercalan con este coro, pero veamos las estrofas. Dice, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. La tercera estrofa. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen o se den por vencidos tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Este canto pues busca darnos ánimo en medio de circunstancias difíciles y en cada una de las estrofas nos dice que tomemos en cuenta las promesas del Señor Jesús. A los que han venido con nosotros en estos estudios, estuvimos en Primera de Pedro, donde Pedro nos hablaba que tenemos una esperanza, ¿verdad? Allá con el Señor Jesús. Y eso nos debe de hacer que nuestro corazón, en medio de circunstancias difíciles, podamos tener gozo, porque la vida no es solo esta, sino que hay algo futuro. Sin embargo, les traigo un pasaje previo a entrar a Colosenses, Mateo 11, 28 al 30. Jesús dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que toma en cuenta pues el canto este que nos motiva, pero las palabras de Jesús. Está en algún momento cargado. Él es el que nos invita, nos llama y dice, vengan, los que están fatigados y cargados, dice, yo los haré descansar. Así que si usted tiene una carga, siéntase en la confianza de que puede acercarse al Señor Jesús y compartir su carga con Él. Y Él lo que le pide es que nosotros llevemos su yugo, o sea, que caminemos junto a Él, porque caminar junto a Él aliviana nuestra carga. Bueno. Y recuerde, como dijimos la semana pasada, solo ahora lo redacto de otra manera. Recuerda que tú no eres Dios. Solo Dios puede resolver lo imposible. Nosotros no. Así que cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, es a Dios a quien debemos de acudir, porque Él sí tiene el poder y la capacidad
de abordar cualquier situación. Muy bien, comencemos entonces con el capítulo 2. El versículo que empezamos viendo la semana pasada, aquí se lo tengo en dos versiones, igual que el estudio anterior, dice Pablo diciéndole a los colosenses que él está con una lucha en su interior, porque está pensando en ellos, dice, y lo que él quiere es que unidos en amor, sus corazones sean reanimados o como dice la versión de abajo, sean alentados, ¿verdad? Y luego viene una construcción un poco difícil, ¿verdad? Porque dice, hasta lograr la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. Esa oración es un poco compleja, pero vamos a buscar entender qué es lo que está comunicando Pablo. Dice, Pablo expresa su deseo, y oiga aquí, de que sus lectores sean reanimados, alentados, más bien fortalecidos en sus corazones. Recuérdese que dijimos que el corazón es ese lugar interno en nosotros donde se originan los pensamientos, intenciones, decisiones y deseos más profundos. Es lo que somos. Cuando la Biblia habla del corazón, habla precisamente de la esencia de lo que nosotros somos. Y dice que ahí es donde Pablo desea que los creyentes sean fortalecidos. Ahora, ¿cómo se va a fortalecer el corazón de un creyente? Bueno, se va a fortalecer trabajando en un ambiente de unión en amor comunal. Cuando digo esto, es porque de alguna manera Pablo no está hablándole a un individuo en particular, sino está hablándole a creyentes que en una relación comunal, cuando digo comunal me refiero a la relación de miembros de iglesia, de un cuerpo local, ¿verdad? Unidos en amor. Entonces, ¿qué hacen? Pues comprender y entender profundamente el misterio de Dios. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo y aquí yo coloco tres aspectos. Dice intelectualmente, emocionalmente y voluntariamente. Ahora voy a aclararlos. Intelectualmente, porque cuando usted estudia la palabra, cuando escucha la palabra, cuando alguien la enseña, obviamente su intelecto está involucrado en ir conociendo y aprendiendo más acerca de Dios. Emocionalmente, porque involucra sus sentimientos. Usted quiere, goza y se disfruta en ese proceso de estar conociendo al Señor. Por ejemplo, el pasaje que le leí ahorita. Conozco al Señor cuando leo su palabra y veo que Él dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. Eso afecta, intelectualmente lo entiendo. Él me dice que yo me acerque a Él, pero también mis emociones se involucran porque sí me siento cansado y cargado, ¿verdad? Y esa palabra cargado implica emoción y me estoy interrelacionando con el Señor en ese proceso de conocerlo. Y cuando anoto la palabra voluntariamente, no estoy queriendo entender como que si nos están forzando o no, sino lo que digo voluntariamente es que ejerzo mi voluntad porque tomo la decisión de acercarme al Señor y tomo la decisión de aprender más a Él, estoy decidiendo hacerle caso, a hacer las cosas que Él me está diciendo que haga. Entonces, es un involucramiento, llamémosle integral de nosotros en ese proceso de conocer al Señor Jesucristo. Y esta es la idea de Pablo. Fortalezcan su ser interno, lo que son su esencia de su ser, por medio de conocer al Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos con ese primer versículo. Nos vamos a ir al versículo 2. Solo voy a encender una lucecita por aquí. Ahí estamos. Entonces, nos vamos al versículo 2. Perdón, a los versículos 3 y 4 del capítulo 2. Y dicen así, en Él, o sea, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Agrega Pablo, digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Bueno, ¿por qué Pablo está escribiendo esta carta? Recuérdese que Epafras, que estudiamos, que fue el que posiblemente llegó a los pies del Señor, conoció el Evangelio por el misterio de Pablo. Epafras, habiendo sido discipulado muy factiblemente allá en Éfeso, donde Pablo estuvo enseñando 3 años, luego
llevó el Evangelio a Colosas junto con Filemón y quizás otros, iniciaron una iglesia. Esta iglesia de Colosas, posiblemente la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, y le lleva a la noticia de Epafras que parece ser que se están metiendo ahí algunas enseñanzas de algunas personas que no son las enseñanzas básicas que habían aprendido de Pablo. Así que entonces Pablo, ¿qué les está diciendo a los colosenses? En Cristo están escondidos los tesoros y no están escondidos para que ahí se queden, sino están para que nosotros los busquemos y los disfrutemos. Están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez más usamos la palabra conocimiento porque obviamente hay que conocer al Señor y las cosas del Señor. Y conociéndolas hay que hacer uso de la sabiduría, o sea, tomar las decisiones para aplicar lo que conocemos del Señor a los distintos aspectos de la vida diaria. Y agrega Pablo que les está diciendo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Vamos a ver hacia dónde va Pablo con todo esto. Pregunta, ¿qué necesidad hay de buscar el propósito de la vida en fuentes externas? Si en Cristo está todo, lo pongo entre comillas, todo aquello que responde a las inquietudes y necesidades del creyente. ¿Por qué escuchar a los falsos maestros si en ellos no está la sabiduría ni el conocimiento de la vida? Pregunta, Pablo escribe esto porque había algún tipo de peligro ahí que estaba afrontando la iglesia de Colosas y posiblemente las iglesias cercanas como la de la Odisea y de Hierápolis, ¿verdad? Bueno, hay un término que se utiliza cuando se hacen estudios bíblicos de la carta de Colosas y le llaman la herejía colosense. Y les voy a anotar acá qué quiere decir eso. La herejía colosense fue un sincretismo religioso que amenazaba a la iglesia primitiva en Colosas. Para los que no están muy acostumbrados a ciertos términos, bueno, aquí en esta definición de un sitio que se llama God Questions, cuando dice la herejía colosense fue un sincretismo religioso, cuando se habla de sincretismo, se habla de una mezcla de pensamientos y creencias que quieren hacer que convivan juntamente, aunque no estén de acuerdo. Voy a explicar un poco más ahí con un par de fotos que ustedes han de conocer. Dice que este sincretismo o esta mezcla religiosa amenazaba a la iglesia primitiva en Colosas. Un término más, cuando ustedes oigan hablar de la iglesia primitiva, no piensen en cavernícolas o la gente de un lugar así lejano, ¿verdad? Y con poca cultura y todo. Se le llama iglesia primitiva a la iglesia cristiana fundamentalmente del primer siglo, a esas primeras iglesias después de que el Señor había resucitado. Mm, ¿Qué hacía este sincretismo religioso? Mezclaba filosofía griega, misticismo oriental, judaísmo y gnosticismo temprano. La filosofía griega, por supuesto, porque ahí en Colosas era una cultura que se había desarrollado primero bajo el imperio griego y ahora estaban bajo el imperio romano, entonces estaban familiarizados con las filosofías de los griegos. El misticismo oriental venía de las zonas del este, estemos pensando en Persia, lo que hubiera sido en el pasado Babilonia y toda esa zona de Oriente, venía pensamiento místico de Oriente. El judaísmo, por supuesto, porque Pablo había predicado en las sinagogas, habían creído algunos judíos, otros no, y nos habla de un gnosticismo temprano. El gnosticismo en realidad florece más alrededor del siglo II y por esta época no estaba bien maduro, por eso se le llama gnosticismo temprano, pero estos gnósticos eran los que traían esas ideas de conocer verdades profundas que solo algunos iniciados tienen y yo te puedo enseñar, pero va a ser un proceso difícil. Por eso Pablo está diciendo que en donde está la esencia de la sabiduría y el conocimiento es en Cristo Jesús y que no hay necesidad de andar buscando ni dejándose persuadir por enseñanzas extrañas. Solo para ampliar el tema del sincretismo, aquí en Guatemala
Hay un par de lugares donde si ustedes los buscan, van a hablarles de que ahí expresan sincretismo religioso. Aquí les voy a enseñar un par de fotos. A su izquierda, no sé cuántos conocen al que está a la izquierda y no sé cuántos conocen la foto de la derecha. A la izquierda ustedes tienen a Mashimón, ¿verdad? Mashimón es un personaje, llamémosle, que se desarrolla allá en uno de los pueblos de Atitlán. No tiene una sede fija, sino lo mueven periódicamente. Y es una mezcla entre, llamémosle, misticismo maya y un poco de religión católica, ¿verdad? Y es manejado por unos líderes religiosos propios que no pertenecen a la iglesia como parte de la estructura de la iglesia, pero pues una mezcla, eso se le llama un sincretismo, ¿verdad? Y el otro sincretismo, en su foto de la derecha, tienen la iglesia de Chichicastenango. No sé cuántos de ustedes han ido, yo fui hace muchos años, me acuerdo que era patojo, y cuando ustedes entran van a ver dentro de la iglesia, me acuerdo que habían santos de las imágenes católicas, pero habían otros elementos ahí extraños de tipo maya. Entonces, a eso es a lo que se le llama sincretismo, mezclar conceptos y nociones religiosas de grupos diferentes, tratando de hacer una mezcla que camine junto. A eso le llaman el sincretismo. Bueno, eso era parte de lo que empezaba a atacar la iglesia de Colosas. Vamos al versículo 5. Dice Pablo, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, obviamente, Pablo estaba preso, ¿verdad? Así que no podía estar con ellos. No obstante, dice, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y firmeza y la firmeza de su fe en Cristo. Bueno, les está diciendo que no anden buscando otras verdades y otras enseñanzas, pero ahora les dice, bueno, estoy lejos, pero a la vez estoy al tanto de ustedes. ¿Cómo? Por medio de Epafras y otros hermanos que traían y llevaban información. Pero dice que está con ellos en espíritu, gozándose y mirando su buen orden y firmeza en la fe en Cristo. Esto quiere decir, en otras palabras, sé que estoy lejos de ustedes, pero me gozo por la manera ordenada como se han conducido y por la estabilidad de su fe en Cristo. Firmeza en Cristo es firmeza en la palabra. Les recuerda esto porque obviamente ya se estaban empezando a aparecer en las distintas congregaciones las falsas enseñanzas. Entonces les recuerda, miren, ustedes se han caracterizado por estar firmes en el Señor. Aquí les dice dos cosas, su buen orden y firmeza de su fe en Cristo. Ok, entonces les recuerda, miren dónde han estado, cómo han crecido en la fe. O sea, que tengan cuidado con estos que se están metiendo ahí poco a poco en medio de ustedes. Para pensar, a ver, ¿dónde es más fácil que se cuele una falsa doctrina? Hay una iglesia grande, no sé, iglesia, depende de qué le llama grande, va para un español. Nuestra iglesia es una mega iglesia, me explico, porque allá una iglesia promedio es de 50, 70 personas, así que ya una de 250, 300 ya es mega. Aquí en Guatemala es otra cosa, pero una iglesia grande que tiene un pastor. Él es el que enseña, el que predica todos los domingos y todo lo demás. Ese es un escenario. El otro, una iglesia grande con ancianos, algo así como la nuestra. Distintos hermanos que enseñan, que predican y todo. Y hay iglesias pequeñas o iglesias en el hogar, ¿verdad? Que se reúnen periódicamente. Podríamos pensar en un más unidos, ¿verdad? Iglesias que se reúnen en casa, varias familias, en donde es un esquema más abierto, pues siempre hay un líder, pero hay más intercambio de opiniones y todo lo demás. Si usted se pone a pensar y luego al final platicamos, ¿en cuál de estas podríamos decir que es un poco más fácil que se puede introducir falsos maestros y falsa doctrina? Les dejo la pregunta y platicamos después. Y les presento una pregunta más. Aquí tenemos un billete de 100 quetzales, ¿verdad?
¿Cómo pueden saber ustedes si este billete es falso o no? Hace poco en otro grupo les hacía la pregunta similar. ¿Cómo entrenan a un empleado de banco para detectar los billetes falsos? El entrenamiento usualmente consiste en que primero le enseñan a reconocer el billete verdadero. Una vez que una persona reconoce, sabe que identifica que es un billete verdadero, entonces tiene la capacidad de detectar uno que es falso. A manera de recordatorio, los billetes traen una serie de características. Por supuesto que yo no soy experto, pero en un billete de estos tiene una parte ahí donde está el quetzal, donde hay un sello de agua, vista contra luz. Tiene que identificarse una imagen. Esa tira que está de su lado derecho es una tira agregada. El billete es hecho de papel con base de algodón y no es liso, tiene textura y varía la textura de lado a lado. Ok, un empleado de banco aprende a conocer el billete verdadero y eso le permite conocer el falso. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque lo mismo es en la iglesia. Si usted quiere detectar qué es una falsa enseñanza, eh, primero tiene que conocer cuál es la verdadera enseñanza y para eso tiene que estar estudiando la escritura y creciendo. Veo una mano levantada, pero no sé si me puedes escribir por el chat y así vemos qué hay. Bueno, entonces, cuando llegamos a los versículos 6 y 7 y aquí estamos terminando y vamos a poder entrar al intercambio de ideas, dice Pablo, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo, aquí viene ya la recomendación muy bien jóvenes, les dice a los hermanos de Colosas, por favor, ustedes se han caracterizado por ser ordenados, estar firmes en Cristo, tengan cuidado con las enseñanzas falsas, con las persuasiones que algunos van a intentar hacer con ustedes, y luego les dice, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él firmemente arraigados y sobreedificados en él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? Aquí al final alguien nos va a comentar algo de lo del banco. ¿Cómo recibimos a Jesucristo? En Efesios 2.8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Ajá. De la manera, dice Pablo, regreso, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe, ¿verdad? Así fue como hemos creído todos. Y luego agregamos algo más. Bueno, y habiendo recibido al Señor Jesús, ¿cómo caminamos, cómo nos conducimos? Segunda Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe, no por vista. En pocas palabras, ¿cómo recibimos a Cristo? Por fe. ¿Y cómo debemos seguir caminando en Cristo? Por fe, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo Pablo, empezaron con fe, deben continuar con fe. Hebreos 11:6. ¿Sin fe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que la vida cristiana empieza por fe, continúa por fe y sigue por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice que firmemente los creyentes, colosenses y nosotros, enraizados, eso de enraizados o cimentados en Cristo, ¿verdad? Arraigados, dice el versículo. Eso, arraigado quiere decir enraizado en Cristo, cimentado, que nuestro cimiento sea Cristo. Y además, sobreedificados, dice. Y 1 Corintios 3:10b dice que cada uno mire cómo edifica encima. Así que, de acuerdo a cómo fueron enseñados,
deben de manifestarse o vivir con un corazón agradecido. Bueno, en síntesis, Pablo le dice a los hermanos de Colosenses, hermanos, ustedes deben de ser fortalecidos en su corazón y esto lo deben de hacer como comunidad cristiana unidos en amor, reconociendo que el fundamento de la sabiduría y el conocimiento está en Cristo Jesús, por lo que ustedes no deben dejarse persuadir por cualquier otra enseñanza. Al contrario, así como creyeron en Cristo por fe, así deben de caminar por fe. Y su caminar por fe tiene que estar enraizado, cimentado en Cristo. Y lo que construyen encima de ese fundamento, obviamente, tiene que ser también fundamentado en Cristo. Así que termina diciendo, de acuerdo a como fueron enseñados, tiene que ser este caminar con un corazón agradecido. Voy a finalizar con un par de conceptos, nada más que quiero relacionar con la iglesia. Unos son conceptos que vienen del mundo de la medicina. Yo sé que no somos médicos, pero les voy a decir qué quiero alcanzar con esto. Miren, hay dos palabras, anticuerpo y antídoto. Les voy a poner las definiciones. Un anticuerpo es una proteína inducida por el sistema inmunitario, o sea, producida en el cuerpo, para identificar y neutralizar sustancias extrañas como virus y bacterias. Yo le agrego entre paréntesis, falsos maestros o falsas enseñanzas. Los anticuerpos funcionan uniéndose a los antígenos que pertenecen a la célula, perdón, al organismo invasor, ¿verdad? Y el anticuerpo bloquea o le pone una marca a estos invasores para que luego vengan otras células del cuerpo a destruir a los invasores. Esto es lo que pasa con nuestra biología, los anticuerpos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, los anticuerpos detectan que hay una célula o un microorganismo invasor y los anticuerpos llegan, se prenden y eso ayuda en el proceso de defensa. Segunda palabra, antídoto. El antídoto es una sustancia o medicamento diseñado para contrarrestar, neutralizar o revertir los efectos tóxicos de un veneno, de una sobredosis de medicamentos o una toxina en el organismo. Actúa directamente sobre la sustancia nociva para inactivarla o bloquear su acción en los tejidos. Voy a regresar. Un anticuerpo ya está dentro del cuerpo. Avanzo. El antídoto es hay que meterlo al cuerpo. En ambos casos, algo atacó al cuerpo. El anticuerpo ya está dentro del cuerpo y es el que defiende y llamémosle, detecta al enemigo. Mientras que el antídoto, igual, algo está afectando al cuerpo, pero ese hay que introducirlo. Entonces mi pregunta es, si usted dijera, ¿qué sería mejor ser, anticuerpo o antídoto? Yo lo que recomiendo es que es mejor la función del anticuerpo, porque ese ya está adentro y está cuidando. Y entonces hago la pregunta, ¿cómo te vuelves anticuerpo en el cuerpo de Cristo? Y en el contexto de las falsas enseñanzas, obviamente a lo que me refiero es cuando entren falsos maestros o falsas enseñanzas, cómo detectarlas y cómo atajarlas, cómo afrontarlas. Pues les traje este ejemplo de la medicina porque yo diría, es mejor que tengamos una acción de anticuerpo, que estando dentro del cuerpo tengamos la capacidad de detectar todas estas situaciones. Muy bien, entonces voy a llegar hasta acá, como siempre, deseando un buen descanso